Gloria a Dios. Vamos a la carta a los Efesios, al capítulo 3, versículos 14 al 19. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿No? ¿Y quién quiere ser lleno de toda la plenitud de Dios? ¿Verdad? Queremos todo el poder, toda autoridad, toda sabiduría, toda gracia, todo el amor. Y alguno dirá, pues este texto nos lo has compartido varias veces, pero cada vez hay un mensaje diferente. Quiero que nos centremos en que dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, ¿no? Seáis plenamente capaces, toda la gracia, todo el poder de Dios en nuestra vida. Arraigados y cimentados en amor. Llevo un tiempo peleándome con un árbol. Y ahora estoy peleándome con las raíces del árbol. Qué difícil es acabar con un árbol. Y miré en internet y dice, tienes que acabar con las raíces. Porque los árboles son un proyecto de Dios, ¿verdad? Y tienen buenas raíces. Normalmente un árbol tiene buenas raíces. Y si no tiene buenas raíces, cualquier día se cae. Y es curioso ver cómo, aunque lleve tiempo sin llover, tú te vas a las raíces y están húmedas. Sacan la humedad de donde sea y se alargan hasta donde sea y generan un entramado. Estaba yo ahí sentado, ¿no? Y estaba diciendo, leí ese texto que está ahí en ese cartel y dije, ese texto está mal. A que nadie se dio cuenta. Me fui a Mateo 21, 11, 28 y dije, ¿ves? No, está mal. No pone eso en el texto. En mi Biblia por lo menos no pone eso. Así que alguien os ha querido engañar. ¿Aquel tampoco? Aquel no me fijé. Pero dice, no dice que cansados, cargados, pone en lugar de trabajados y cargados, no cansados. Es otra versión. Bien, porque Dios está buscando gente que lleva carga, no que está cansada, para ayudarle a llevar la carga mejor. Quiero decir con esto que la palabra de Dios nos lleva a tener argumentos en todas las áreas, en todos los aspectos, ¿no? Porque va buscando la verdad, para que nosotros estemos fortalecidos en la verdad de Dios. Y bueno, aquí habla de arraigados y cimentados en amor. Es curioso que a veces para algunas flores, para cambiarles el color a las flores, le echan teja picada en la tierra y el color de la teja aparece en las flores. He estado en Argentina, ¿no? Y me dice el hermano que lleva las viñas, que en el terreno donde tienen ellos las viñas, la cepa que produce mejor fruto es precisamente la que ellos han plantado allí. Porque si ponen otro tipo de cepa, no da el mismo rendimiento. En otros terrenos ponen otro tipo de cepa porque dan otro rendimiento mejor. De tal manera que el fruto depende del terreno en el que está.
Y si tú estás arraigado en algo que es mala tierra, en ti va a producir mal fruto. Por eso es tan difícil cambiar los corazones de la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen su alma y su corazón arraigado en cosas o en áreas que les llevan a producir un fruto determinado. Y si estamos arraigados en el Señor, que es amor, ¿verdad? Si estamos arraigados en la palabra de Dios, que es la carta de amor que Dios ha escrito para ti, para que por medio del conocimiento de su palabra tú puedas tener argumentos en tu vida para vencer, si estás arraigado ahí, entonces vas a tener fuerza para vencer. Yo digo, y muchas veces podemos tener argumentos frente a estar arraigados en el mal, ¿no? Es que a esta persona qué difícil es cambiarla. Muchas veces yo comento, ¿no? El gran problema que tienen los seres humanos es que se van por las ramas. En las ramas está el fruto y entonces se ataca la rama. Cuando una rama está dando un mal fruto y tú la cortas, ¿qué le haces a ese árbol? Estás podando, ¿para qué? Para que dé más fruto. Juan dice eso en el capítulo 15, ¿verdad? Al que da buen fruto, ¿qué hace el Padre? Lo poda para que dé más fruto. Porque tú cuando podas un árbol, lo que haces es fortalecerle para que dé más fruto. Al que tiene mal fruto, ¿qué le hacen? Lo talan. Pero no es solución talar. Yo tuve un árbol que era peligroso para los niños porque se podían subir y había una valla, era peligroso, lo talé. Cada año sacaba un montón de ramas nuevas y no había forma. Cortabas las ramas y volvía a salir. Y eso es lo que pasa a veces con las vidas. Que alguien, como dabas mal fruto, se tala. Pero vuelve a dar. En el tocón, creo que le llaman, ¿no? Y vuelve a salir. ¿Dónde está el problema? En las raíces. Dice la palabra de Dios que no sustentan las ramas al árbol, sino que son las raíces los que lo sustentan, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros busquemos tener buenas raíces en el Señor para que así estemos fuertes y firmes y que ante cualquier situación, yo como estoy mirando las raíces del árbol, digo, ¿qué estrategia tiene de generar una malla, ¿verdad?, alrededor que le da la fortaleza? Pero así tenemos que hacer en nuestras vidas. ¿Cómo podemos estar fuertes ante la circunstancia que venga? ¿Sabes lo que te va a pasar mañana? ¿Verdad que no? Nadie sabemos lo que nos va a pasar mañana. Podemos saber lo que dentro de 100 años, hay un refrán que dice que dentro de 100 años todos calvos. Pero dentro de 100 años estaremos en la presencia de Dios, ya no me importa. Y allí no sabemos si vamos a tener pelo o no. Entonces, pero mañana, ¿y cómo puedo yo enfrentar las circunstancias que vengan mañana en mi vida? Estando firme en el Señor, ¿verdad? Teniendo argumentos. Y cuando viene el enemigo a contarme mentiras, yo puedo luchar con la verdad. ¿Por qué? Porque tenga mis raíces en la verdad. Y la verdad es que hay muchos ingenieros o arquitectos que podían aprender mucho de los árboles. De hecho, imagino que los estudiarán, porque es impresionante cómo se sujetan en la tierra en la que están, ¿no? Y qué bueno que podamos nosotros aprender de la naturaleza que ha hecho Dios para tener ese arraigo personal, ¿verdad? Yo sé que hay personas que están muy arraigadas a sus costumbres,
a sus tradiciones, que están muy arraigadas a su identidad en este mundo. Pero el Señor lo que nos dice es que tenemos que estar arraigados en amor. De tal manera que así seremos capaces y podremos comprender. Y dice, con todos los santos, con todos los que tienen ese arraigo, que han cimentado su vida en el Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo decía que él, como perito arquitecto, eso quiere decir que él era un aparejador. El arquitecto real era el Señor, ¿verdad? Él sobreedifica sobre un fundamento que ya está puesto, que es el único fundamento válido. De tal manera que la filosofía que puedas tener o la costumbre que puedas tener no son fundamentos válidos para tu vida. El único fundamento válido es el que Dios ha puesto. ¿Y cuál es el fundamento puesto por Dios? Jesús, ¿verdad? El Señor, el Mesías, el Verbo que era Dios y se hizo carne. Y si nuestra vida está fundamentada en nuestra relación personal con Cristo, entonces vamos a tener unas raíces bien fuertes en nuestra vida. Y podremos conocer y podremos luchar y podremos vencer ante cualquier circunstancia que nos venga en la vida. Amén. ¿Qué ocurre con el que tiene pocas raíces? Mateo 13, versículos 5 y 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. El gran conflicto que tienen los cristianos que ante la prueba que viene a su vida caen, es porque no hay raíces, porque tienen poca raíz, están poco asentados en el Señor, en su verdad, en su espíritu, y entonces viene cualquier circunstancia y los arrastra. El que está bien asentado, bien arraigado, ese permanece. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ¿verdad? Sino que puso su raíz en el Señor, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corriente de las aguas, que cuando viene el calor para él no tiene problema, ¿verdad? Los demás se secan, como decía Isaías, los jóvenes se fatigan y caen, pero el que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas, levantará alas como las águilas, no se cansará, se podrá cargar, pero no cansarse. Es así. ¿Y eso qué es? Poesía. El libro de Isaías no es un libro poético. Es un libro, es profético y es evangélico, ¿verdad? Pero no es profético, no es poético. Y entonces no es poesía, sino que es verdad. Es una verdad proclamada por el profeta desde el corazón de Dios, ¿verdad? ¿Cómo andamos de raíces? ¿Cómo andamos de raíces? La raíz busca el alimento y la humedad, ¿verdad?, para transmitírsela al cuerpo. De tal manera que según va pasando el tiempo, las raíces son cada vez más fuertes y más profundas, ¿verdad? Y cuando hay más necesidad, hay más crecimiento.
A diferencia de algunos cristianos que cuando viene la necesidad, entonces uno se pone nervioso y deja de crecer. Dice, no, en la medida en que yo tengo un conflicto mayor, tengo que arraigarme más, es decir, agarrarme más fuertemente al Señor y buscar los alimentos necesarios, buscar solución, palabra oportuna, buscar la llenura de Dios. Yo a veces cuando veo personas que andan muy justitos en el Señor, ¿no? Sin embargo, se conocen todas las series de televisión, cómo van todos los equipos de fútbol. Y yo digo, ahí vas a tener la solución para tu vida. No, es que han sacado una serie nueva y tal, no sé qué, y estás enganchado a la serie. Y esa serie, cuando tienes un problema, te vas a agarrar a ella, estás enganchado a ella, te vas a agarrar a ella y no te soluciona nada. Porque son películas, son fantasía. Sin embargo, cuando te afianzas más en la verdad de Dios, entonces dices, bueno, tú dirás lo que quieras, pero el Señor dice esto y yo creo a Dios, tiene más crédito para mí. Entonces estás afianzado. Y los equipos de fútbol pues no te dan de comer. Algunos le dan de comer. A Messi, a Cristiano Ronaldo, a estos les da de comer el fútbol, pero a ti no. Es normal que ellos lo propongan, ¿no? Y la gente que les sigue a ellos, pues, pero ¿te va a solucionar tus problemas? No te da de comer. Entonces, te agarras ahí y dices, bueno, pues ala, vete con tu bandera y con tu bufanda, pero tus problemas van a ir creciendo y no tienes solución, ¿no? Sin embargo, qué bueno que nosotros podamos estar buscando que nuestras raíces sean más profundas en las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? El Señor, siempre el Señor, siempre el Señor, sí. Porque Él es una inversión segura para mi vida. Amén. Y así cuando venga la situación difícil, yo tendré argumentos para vencer. No importa lo grande que sea el enemigo, ¿verdad? La verdad va a vencer cualquier mentira. Pero si las raíces que tienes son pequeñas o no tienes raíz, te secas. No estás preparado para enfrentar los problemas. Y es verdad que hay un tiempo en el que todos hemos tenido raíces pequeñas, pero cuando uno tiene las raíces pequeñas, ¿qué hace? Tiene que estar bajo cobertura, ¿verdad? Me regaló un vecino unas plantas de tomate. Me dice, tienes que tapar porque hace el sol muy fuerte y las quema. No, yo no tenía tiempo para andar tapando. Dice, mira, a la mañana lo tapas y a la noche lo abres. Sí, no tengo otra cosa que hacer. Se me secaron las tomateras. Sobre todo el verano pasado, que fue un verano horrible. De calor. No tiene profundidad, no hay raíces, te secas. Hay que tener una cobertura para evitar que el sol te pegue y entonces puedes salir adelante. Y cuando uno no tiene raíces, es lo que tiene que hacer, estar protegido hasta que uno tenga las raíces. Como dice, mira, hasta que a uno le salen los dientes, no puede comerse un buen filete, ¿verdad? Con los dientes de niño no pueden con la carne, ¿verdad? Tienes que tener una buena dentadura. Cuando tienes unas buenas raíces puedes enfrentar los problemas. Y por eso es importante que nosotros busquemos esas raíces, ¿no? Fijaros lo que dice en Proverbios 12, versículo 3. Dice, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. ¿Cuál es la raíz de los justos? La raíz de los justos tiene que ser la justicia.
¿no? Para que tú tengas fruto de justicia, tienes que estar arraigado en la justicia. ¿Y qué es la justicia? Jesús es nuestra justicia. Eso dice la Biblia. Él es nuestra justicia. Una justicia inesperada para el hombre y inesperada para el diablo. Nunca el diablo pensó que la muerte de Jesús fuera la culminación de la justicia. Se dio cuenta una vez que Jesús había expirado y dijo: consumado es. El diablo se dio cuenta que había metido la pata. Tenía que haber preservado la vida de Jesús, pero qué va, quería matarlo. Y en su muerte nos dio vida, ¿verdad? Y produjo justicia para nosotros. La mente humana es incapaz de pensar eso. Dice, no, el que la hace, la paga, ¿no? Como dicen en el seguro, el que pega, paga. Bueno, no siempre. El que pega, paga. El que la hizo, la tiene que pagar. Y por eso nos hablan de la ley del talión, que está en la Biblia, pero está mal interpretada. Está interpretada por un corazón que tiene una justicia que no es la de Dios. En el texto bíblico el Señor está advirtiendo: si haces esto, vas a recibir el mismo daño. No está diciendo, al que haga eso hay que hacerle lo mismo. No. Porque el Señor no actúa de esa manera. Él lo demostró viniendo al mundo, dando solución. ¿Quién es el que espera en la ley del talión? El diablo, ¿verdad? El que la hizo la paga. Si pecares, de cierto morirás. Sí, pero Jesús vino a romper esa ley por la ley del amor, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros estemos sujetos a la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, la justicia, que es Jesús, en nosotros produce la fortaleza de que no seamos removidos. Y eso es lo que te da la seguridad de la salvación. Dices, mira, mi raíz en el Señor me hace permanecer en Él hasta el final. Hay un texto que dice que Él nos dio las arras de la salvación. Las arras de la salvación es el sello. ¿Qué sello es? El Espíritu en nuestra vida certifica, el Espíritu en nuestra vida certifica que somos salvos. Si vivimos por el Espíritu, vamos a andar siempre en el Señor. Si caminamos en la carne, ahí es donde va a venir el problema, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo con el cual nos selló el Señor, que son las arras de nuestra salvación, nos demuestra que vamos a llegar hasta el final. Dices, ¿cómo sé que yo soy salvo? Si estoy lleno del Espíritu de Dios, voy a andar en camino de salvación. ¿Qué ocurre con aquellos que se pierden? Que dejaron al Espíritu de lado, ¿verdad? Y actuaron en la carne. Así que cada vez que hay una dificultad, tenemos que arraigarnos más en el Señor, buscar su justicia. Y ahí es donde no vamos a ser removidos. ¿Tú quieres llegar al final, a la meta? Sí. Ante cada problema, más profundidad, ¿verdad? Cuanto mayor sea el enemigo, más fe, más fuerza de Dios tenemos que tener. Pero este texto dice, no se afirmará el hombre en la impiedad, sino en la justicia de Dios. Qué bueno que busquemos el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Para nuestra vida. Escribe el apóstol Pablo a las iglesias en Galacia, ¿no? En la carta a los Gálatas, y en el capítulo 1, versículos 6 y 7, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estoy maravillado. Y uno podría pensar, pues, ¿qué es lo que le hace estar en esa actitud a Pablo? No fue algo positivo.
estoy asombrado, no me lo puedo creer. Él está diciendo, ¿cómo tan pronto os habéis apartado del Evangelio de la gracia? Porque les ofrecieron el Evangelio de la ley. Cristianos, es decir, judíos convertidos, que estaban manteniendo sus raíces en la tradición, en la ley, y que no estaban dispuestos a romper con esa raíz en su vida, y que estaban transmitiendo la misma raíz a aquellos que no eran judíos, o que, bueno, alguno podría ser judío, pero otros no, que vivían ahí en esa región de Turquía, ¿no? Y dices que eran gentiles y que ahora los querían y les estaban obligando a aceptar la ley. Y por eso Pablo se enfada, ¿verdad? Dice, ¿por qué cambiáis de tiesto, verdad? ¿Por qué os cambiáis de lugar? ¿Por qué dejáis la gracia para iros a la ley? Y por eso luego les escribe, de la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis. ¿Enraizados en la ley, en la religión, o enraizados en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la justicia de Dios? Qué difícil es romper con las raíces, ¿verdad? Si son malas, hay que romper con ellas. Y qué difícil es romper con las raíces, ahora con buena cara, ¿verdad? Cuando tenemos buenas raíces, qué difícil es que nos rompan las raíces si estamos bien enraizados en las cosas de Dios, en la verdad de Dios, ¿verdad? Y entonces, qué difícil lo va a tener el enemigo con nosotros. Por eso cada vez tenemos que estar más arraigados, ¿verdad? Más entroncados, más fundamentados en el Señor. ¿Por qué? Porque dices, qué difícil es que el enemigo me aparte cuando yo estoy comiendo de la verdad todos los días. Cuando tengo un problema, busco soluciones en el consejo de Dios. Cuando tengo que hacer algo, busco dirección del Espíritu Santo para mi vida. Y entonces qué difícil es que el enemigo me tome ventaja, ¿verdad? Y cuando me equivoco, la palabra de Dios es un espejo que me hace ver lo que pasa en mi vida. ¿Sabéis? El sumo sacerdote, cuando tenía que presentarse una vez al año en el lugar santísimo, delante de la presencia de Dios, se vestía y entraba en un sitio lleno de espejos para ver si había alguna falla en su vestimenta. Porque allí tenía que ir pulcro, pulcro, pulcro. Y él se revisaba completamente porque sabía que cualquier fallo podía ser un problema serio. Y nos dice la palabra que es un espejo para nosotros. Cuando la palabra de Dios te redarguye de pecado, te muestra algún error, algo que has hecho mal, y tú dices, yo quiero cambiar. Tú dices, la palabra de Dios es para mí un seguro de vida. ¿Por qué? Porque me muestra dónde estoy fallando y me muestra dónde tengo la mota de polvo. Así que la quito y me puedo presentar limpio delante de Dios. Y entonces dices, cuando yo hago caso a lo que la palabra de Dios me dice, estoy asegurando mi vida delante de Dios, ¿verdad? El diablo no puede tomar ventaja en mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me conduce por buen camino. Amén. Es así. Yo sé que hay gente que viene al culto, se aguanta el chaparrón del que sube aquí y luego se quita el impermeable y dice, no me mojo. Pero qué bueno que tú digas, no, yo quiero que la palabra de Dios me moje. Es decir, ser permeable a la verdad. Aunque me haga pasar un mal rato, aunque me haga tiritar de frío,
Yo quiero que me moje bien, que penetre en mí y cambie mi naturaleza, ¿verdad? Por eso qué bueno que nosotros vayamos creciendo en ese arraigo en el Señor, ¿verdad? Cuando el Estado quiso hacer justicia con las religiones en este país por la ley de libertad religiosa y tal, ¿no? Dijo, vamos a ver, ¿qué sistemas religiosos hay aquí que tienen arraigo? Es decir, que tienen siglos de funcionamiento. Y entonces dijeron, están los judíos, bueno, los musulmanes, 800 años dominando España y luego otros 500 por ahí, llevan tiempo. Los judíos más. Y luego los cristianos evangélicos que han estado por ahí funcionando, tal, no sé qué, pero... y dijeron, las 3 religiones que tienen arraigo en este país, ¿no? Aparte de la Iglesia Católica, por supuesto. Y de tal manera que el tiempo establecía cierto arraigo, ¿verdad? En la vida cristiana a veces el tiempo no arraiga. Hay personas que llevan tiempo y que tienen unas raíces superficiales. ¿Por qué? Porque no han querido profundizar. Y yo a veces veo también, ¿no?, la fuerza de las raíces que a veces se encuentran con una roca y dice, pues no, igual que el agua, ¿no?, que encuentra una roca y pum, 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 hasta que tira la roca. Y las raíces van entrando, desmenuzan la roca, se toman tiempo. El terreno blando pues es más fácil, pero si hay una roca tienes un problema. Hay una raíz y de hecho tú ves en las calles, asfaltan, ponen aceras y van las raíces y levantan la acera. Y dice, ¿qué se ha creído el alcalde? Que va a poder conmigo. Y es la raíz la que vence, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque se lleve su tiempo, termina rompiendo con aquello. Qué bueno que haya ese tesón en nosotros, ¿verdad? Es decir, yo voy a seguir buscando hasta que encuentre la verdad. Y cuando encuentre la verdad, me agarro a ella y no me suelto. Y el Señor nos va dando pequeñas verdades y vamos configurando la verdad, ¿no? Dice en la Biblia que la suma de tu palabra es la verdad. Y bueno, pues algunos vamos teniendo algunas perlas, ¿verdad? Y cuando viene un problema, sacas la perla y le das con la perla a la mentira. Como David con la honda al enano Goliat. Era un enano. Delante de David era un gigante, pero delante de Dios era un enano. Y qué bueno que tú puedas tener esa fortaleza porque tienes la verdad en tu vida, ¿verdad? Efesios 4, 11 al 15. Yo doy gracias a Dios por los ministerios. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fluctuantes. Yo sé que a veces hay personas que lo que les mueve son los vientos. Dicen, no, es que yo he leído en la palabra que dice que los nacidos de nuevo son como el viento.
Son como el viento, no como aquel que el viento lo mueve. Nosotros tenemos que ser el viento. El que mueve el molino tenemos que ser nosotros, no ser movidos por el viento. Así que cuando vienen vientos extraños tiene que haber confrontación. ¿Qué ocurre si se juntan dos vientos? Ay, ¿qué ocurre? ¿Se mezclan? No, no se mezclan. El más fuerte desvía al otro, ¿verdad? Estás soplando el otro sopla del otro lado, a ver quién lo mueve. No sé, estas semillas que van volando. Tú le soplas, va para allí. Eso es lo que tenemos que hacer. Y viene otro, sopla del otro lado. ¿Quién vence? El que tenga los pulmones más fuertes, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser viento, no ser movidos por cualquier viento. No ser fluctuantes. Yo a veces veo personas que hoy están... he visto personas súper pentecostales que han acabado en una iglesia de los hermanos ahí sentados en la banca, y dices, ¿tú cómo puede ser que antes estabas en el mover del Espíritu y ahora estás ahí? Porque no tenías ninguna raíz en ningún sitio. Y mañana viene otra tal y te vas con otra moda. Y cómo hay personas que se han ido moviendo, dependiendo las olas que han ido viniendo y no han ido fortaleciendo su vida en el Señor. Dices, firmes en Cristo, no en olas de doctrina. Y dice que algunas de esas olas vienen, por eso dice, doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, cuando hay una ola de esas, una doctrina nueva, hay que mirarla desde la posición de un árbol que está firme. Y decir, bueno, si es un viento que viene, yo no me muevo por el viento, me muevo por el asentamiento de Dios en mi vida. Porque pasa el viento, pasó la tormenta y dices, ¿y luego qué quedó? Ha habido avivamientos tremendos en algunos países. Bueno, de hecho, he estado en Brasil hace poco. Me decían los hermanos, hacer campañas evangelísticas aquí es absurdo, porque todas las plazas, en todas las ciudades, todos los fines de semana tienen campañas evangelísticas. Así que te vas de una a otra, de la otra a la otra, y en cada plaza hay una campaña. Dices, pues no es esa la labor que tenemos que hacer, hay que hacer otra, ya lo están haciendo otros, ¿no? Pero cuando hay un avivamiento en un país, mucha gente se anima porque ¿dónde va Vicente? Donde va la gente, ¿verdad? Y cuando pasa el avivamiento, muchos se vuelven a lo que eran antes. Los discípulos de Jesús que se volvían después de su muerte a Emaús diciendo, esperábamos algo de Dios y no ha sido, así que... pero estaba la promesa de la resurrección. Él dijo que a los 3 días iba a resucitar. Los judíos le creyeron. Los judíos que lo mataron creyeron en que él había dicho. Él ha dicho que en 3 días va a resucitar. Luego tuvieron la evidencia de la resurrección. Y sin embargo los propios discípulos se iban. Es que yo pensaba que iba a ser el libertador. Sí, lo que quería era la libertad de la opresión romana. Y Jesús fue a por ellos, ¿verdad? Pero pasa el avivamiento y los que estaban en la ola se buscan otra ola porque buscan hacer surf. Pero los que se afianzaron en el Señor, y lo importante son los que quedan, no los que pasan, ¿verdad? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que permanecen para preservación del alma, ¿verdad? Y olas que vienen por estrategias humanas que no te muevan a ti. Y no, mira, no, es que, fíjate, este predicador que bien predica, que tal, que no sé qué, y la gente le sigue a un predicador y dices, ¿qué decía Pablo? Mira, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. En realidad, si hemos conseguido que las personas sean de Cristo, hemos hecho algo que merece la pena. Y si no, es aire. Que tu vida no sea aire, sino que tú digas, no, mi vida está bien afirmada en Cristo, en su verdad, acondicionada por su Espíritu Santo en mi vida, pero bien firme ahí. Y cuando las circunstancias externas son desfavorables, yo permanezco firme. Como dicen, mira, en momentos de crisis muchos negocios caen, pero el que estaba bien asentado, ese permanece. Y cuando pasa la crisis, ese tiene mucha más fortaleza que los demás, porque pudo estar en la bonanza y pudo estar en la crisis. Y así es el cristiano, que no depende de las circunstancias, sino que depende de Dios, ¿verdad? Amén, ¿es así? Claro, cuando la cuesta es para abajo, cualquiera va, también el que va por buen camino, ¿verdad? También el que va en el Señor, es más fácil ir cuesta abajo que cuesta arriba. Pero, ¿dónde se ve la diferencia? Cuando viene la dificultad. El salmista que decía, caerán 1000 a mi lado, y 10.000 a mi diestra y 10.000 a tal, pero a mí no llegará. ¿Por qué? Porque he puesto al Señor como fortaleza para mi vida, ¿verdad? En Hebreos 13 y versículos 8 y 9 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Argumento de peso, tremendo, ¿verdad? El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Qué te dice este texto? Jesús andaba por la tierra en su ministerio público y el primer año fue un año en el que él hizo muchos milagros. La gente le seguía por los milagros. Llegó un momento en que el Señor dijo, se acabaron los milagros, ya os he demostrado quién soy, ¿verdad, Nicodemo? Que nadie puede venir, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. Y muchos se volvieron atrás cuando dejó de ser la cosa fácil. Hay cristianos que cuando empiezan a pasar por pruebas, esto no es lo que yo quería. ¿Solo quieres la manita que te pasen por detrás? ¿O quieres la victoria? Para obtener una victoria, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una pelea, una carrera o algo que se venza, ¿no? Hay algo que hay que vencer. Entonces uno tiene que presentarse a una pelea, a una batalla, a un reto, a algo para poder vencer. Si no, no hay victoria. Y claro, para vencer tiene que haber entrega, esfuerzo, pum, 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 ¿verdad? Y algunos no quieren eso. Pero qué bueno que tú puedas haber ganado en confianza en el tiempo de la bonanza para poder luego pelear en el tiempo del problema, ¿no? José interpreta el sueño de Faraón y el Faraón le dice, tú eres el más idóneo para hacer esto. ¿Qué es lo que tenía que hacer? En el tiempo de la bonanza, guardar para usar en el tiempo de la dificultad.
Y eso es lo que quiere el Señor en nosotros. Fortalecernos en el Señor cuando viene, cuando hay, uno se alimenta, se fortalece, y luego cuando viene la dificultad uno permanece. ¿Por qué? Porque ganó fuerzas antes, porque obtuvo argumentos suficientes para vencer en la batalla, ¿verdad? El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor es el mismo en la bonanza que en la dificultad. El Señor es el mismo cuando nos regala o cuando nos pide, ¿verdad? Pero para nosotros, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor, el éxito o el fracaso? ¿Dónde se aprende más? ¿En el éxito o en el fracaso? En el fracaso. ¿Quién quiere fracasar? Nadie. ¿Quién quiere dificultades en su vida? Nadie. Pero dices, pero aprendo más en las dificultades. Dicen que los mayores descubrimientos científicos se dan en los tiempos de guerra. Y cuando alguien anda en situaciones límites, su inteligencia se agudiza, ¿verdad? Pero cuando alguien tiene ya el aporte anterior al problema. Hace poco les preguntaba yo a unos hermanos, vamos a ver, ¿cuántas piedras llevó David en su bolsa cuando se fue a pelear con Goliat? ¿Quién sabe? 5 pueden ser. 5, ¿no? ¿Cuántas usó? 1. ¿Y por qué llevaba 5? Por si fallaba. No tenía opción de fallar. No, llevaba 5, dice la palabra. Pero, ¿y por qué llevaba 5? No, si fallaba no podía fallar. Si llega a fallar, Goliat lo mata. Porque había otros 4 gigantes. Claro. No, tú ves que habla de otros gigantes. Había otros 4 gigantes. Él dijo, no, una piedra para cada uno. Los demás se echaron a correr, porque el mayor era Goliat. Dice, si le han matado a Goliat, a mí me puede pasar lo mismo. Pero, ¿por qué llevó 5 piedras? Solo tenía una oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Señor te da argumentos que dices, yo no necesito esto para nada ahora, guárdalo en el zurrón, porque esa piedra la vas a necesitar luego seguramente para alguien. ¿Por qué? Porque el Señor provee para nuestra vida antes de que venga el problema. Entonces, nos da raíces para poder soportar, es decir, nos da aporte antes de que venga la dificultad, para que luego en la dificultad tengamos victoria. Y la única capacidad o posibilidad que tenemos de poder superar una crisis en nuestras vidas es poder tener de antes. Bueno, hay otra posibilidad, que es que cuando tenemos dificultades y no tenemos solución, busquemos la cobertura de hermanos que sí la tengan, ¿no? Pero en nosotros mismos la única forma de vencer es que estemos ya arraigados en el Señor. Tú sabes que cuando hace viento a veces se apuntalan los árboles jóvenes, ¿no? Se les pone un palo bien colocado para que pueda no torcerse en mitad de la tempestad. Pero es mejor ser el árbol fuerte que estar dependiendo de otros, ¿verdad? Así que no nos dejemos llevar por doctrinas diversas que nunca aprovecharon a los que en ellas se han ocupado. Las viandas o la gracia de Dios. Y termino con 1 Tesalonicenses capítulo 3. Como oración del apóstol, ¿verdad?, a la iglesia. Versículos 11 al 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer
y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Afirmados vuestros corazones irreprensibles. Que podamos estar afirmados. Afirmados es ganando firmeza nuestras raíces, ¿verdad?, en el Señor. Así que tú mira cómo están tus raíces, si puedes enfrentar los problemas que tienes delante. Y si hoy tienes problemas que no puedes afrontar, pide cobertura, pero aprovecha la oportunidad para ganar argumentos en la palabra de Dios, para que la siguiente vez que venga ese problema tengas la victoria. Afirmémonos en el Señor, ¿verdad?, en su verdad, y entonces seamos fuertes en Dios para vencer cualquier circunstancia. Vamos a orar por ello. Señor, venimos ante ti para fortalecernos en ti, Señor. Gracias por tu verdad, Señor, por tu palabra que es fortaleza en nuestra vida, Señor. Queremos cada vez tener más palabra tuya, Señor, para vencer cualquier argumento que el diablo levanta, para cualquier argumento que nuestra carne levanta, Señor, y que podamos buscar el elemento adecuado en nuestros corazones, Señor, en tu palabra, Señor, para que podamos así ser fortalecidos en ti, Señor. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí, Señor, para que tú les des ese fortalecimiento personal, Señor. Tú mismo, Señor, los afirmes, fortalezcas y establezcas, Señor, para que puedan así firmes, Señor, mantenerse hasta el final de los días, hasta esa venida que esperamos, Señor, en la cual podamos estar gozosos en tu presencia, Señor, como victoriosos, como tú lo eres, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.